Aunque se oiga ilógico, en el Señor se crece para abajo primero, para después crecer para arriba. El que usted sea creyente, el que su fe haga mover montañas, el que usted tenga tanta unción que hasta en conversaciones profetiza, no lo va a librar de pasar pruebas y de ser procesado en este caminar. Jesús fue enfático cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Zacarías capítulo 13 versículo 7. ¿Cuántos están listos para leer? Dice así, tal y como está escrita la eterna, bendita y gloriosa palabra del Señor: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego la 3/4 parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Diga conmigo: Jehová es mi Dios. El salmista comienza un salmo describiendo: Jehová, tú eres Dios. Pero luego escribe: Jehová, tú eres mi Dios. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es reconocer que Dios es Dios, y otra cosa es reconocer que ese único Dios es mi Dios. Son cosas muy diferentes. El lema de la convención es tiempo de consolidación. Consolidar es dar firmeza, es afianzar, es estabilizar, es cimentar, es fortalecer. Eso es consolidar. La manera breve de entender esto, la analogía que más se presta para poderlo entender, es cuando comparamos esto con una construcción de una casa. Cuando hablamos de la construcción de una casa, piense que lo que a simple vista se ve primero es la fachada, la pintura, las lámparas, las ventanas. Pero le diré una cosa: el fundamento no se ve, y es lo que tiene a esa casa en pie. Es el fundamento. Aunque no es eso lo que se ve a primera vista, son otras cosas las que se ven. Pero sin fundamento esa casa no va a permanecer. El pensamiento número 2 es que dependiendo de la altura de esa casa, así debe ser el fundamento. No es lo mismo el fundamento de una casa común y corriente de un solo nivel al fundamento de un edificio de 5 pisos, de 10 pisos. Imagínese un rascacielos de 100 pisos. El fundamento es enorme. Entonces todo es relativo. Dependiendo del tamaño de la casa, así es el tamaño del fundamento. Cosa número 3 que hay que revisar es que primero se construye el fundamento, después se construye la estructura hacia arriba. En otras palabras, es ilógico pensar, cuando hablamos de crecimiento, nadie piensa hacia abajo. Cuando decimos crecer, rápido viene a la mente hacia arriba. No es así, pero en el Señor se empieza creciendo hacia abajo. Aunque se oiga ilógico, en el Señor se crece para abajo primero, para después crecer para arriba. No es para arriba primero, primero es para abajo. Porque nadie colocó la fachada, el techo, las ventanas de la casa. Primero es el fundamento. Entonces, y repito, dependiendo de la altura donde quiero llevar esa estructura, así tendrá que ser la profundidad del fundamento. Así que, mis hermanos, no olvide estos principios que parecen sencillos, pero son fundamentales, son cruciales. No es bueno, y pongo de testigo a la iglesia, hay cosas que yo viví, fotografías, historias, que la iglesia que pastoreo por 16 años no las conoce, porque yo aprendí que somos predicadores de la palabra de Dios, y que al que darle la gloria es a Dios. Pero en un momento dado no es malo testificar de cosas que hemos vivido. La gente piensa que llegué a Estados Unidos y se me ocurrió: ¿qué hago? Voy a plantar una iglesia para ver si me la... No, Dios me llamó desde niño y desde joven. He estado ahí porque el llamado de Dios ha sido un volcán dentro de mí, que califico, nunca he calificado, pero Dios no quitó el dedo de mí, y es Él el que me ha traído hasta este tiempo. Ahora, he pasado muchos años
pasando desiertos, cayéndome, levantándome, como el lema que tenemos en el verbo de Dios. Cuando usted no pueda correr, trote, y cuando no pueda trotar, camine, y cuando no pueda caminar, aunque sea de arrastra, pero no eche paso para atrás, porque los hombres de Dios no se rinden nunca, no se rinden. Pero hay un precio que pagar. Hemos estado construyendo el fundamento, hemos estado excavando y excavando. Pero llega un momento cuando comienza la estructura hacia arriba. Y cuando comienza hacia arriba, entonces es que la gente comienza a ver. Cuando están montando el fundamento, nadie ve nada. Por el contrario, se ve desorden, se ve tiradero, se ve hasta basura. Pero cuando el fundamento se terminó, ahora comienzan las paredes, y es cuando la gente empieza a ver que eso va tomando forma. Jesús habló de esos fundamentos en el capítulo 7 de Mateo, y es una analogía tan fácil de entender lo que Jesús habló acerca de los dos fundamentos. De una manera breve quiero recordarte, porque esto se lo saben hasta de memoria. Dice el capítulo 7 versículo 24 de Mateo: cualquiera, porque esto no es para pastores ni para profetas, diga conmigo: cualquiera. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. ¿Por qué? Porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera, diga conmigo: cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Hay una sola cosa dentro de tanto que hay para aprender aquí. Una sola cosa quiero compartir, y no olvide esto. En el versículo 25 y el versículo 27 vemos: lo mismo le acontece a las dos casas. Lo mismo, las mismas tres cosas. ¿Qué le aconteció? Descendió lluvia, 2, vinieron ríos, 3, y soplaron vientos. ¿Qué sucede en el 27? Descendió lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos. A lo mismo le acontece a las dos casas, pero la diferencia es que el resultado no es el mismo. Una cayó y otra no cayó. ¿Por qué? Porque una estaba fundada sobre la roca. Yo le diré algo: el que usted sea creyente, el que su fe haga mover montañas, el que usted tenga tanta unción que hasta en conversaciones profetiza, no lo va a librar de pasar pruebas y de ser procesado en este caminar. Porque el mismo acontecimiento que le sucede a la casa que está sobre la roca, le sucede a la que está sobre la arena. La diferencia es que la que está en la roca nunca va a caer, y la que está en la arena va a caer. A eso le tiramos. No trate de evadir la problemática del creyente. Jesús fue enfático cuando dijo: en el mundo tendréis aflicciones. Así de sencillo. Pero no hay derrota, porque dijo: pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la clave es, como dijo el apóstol Santiago, no ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Cuando nosotros llevamos a la práctica la palabra de Dios, entonces estamos construyendo sobre un fundamento sólido, y no habrá fracaso, se lo garantizo que no, porque la Biblia me lo garantiza. Alaba la gloria de Dios. No hay fracaso. Ahora bien, cuando regresamos a Zacarías 13 que leímos, versículo 9, ojo y oído con ese versículo. Dice así: y meteré en el fuego a la tercera parte. ¿Por qué? Porque las dos terceras partes se perdieron en la tierra. Esta profecía de Zacarías en el versículo 7 y versículo 8 apunta a acontecimientos pasados. En el versículo 7, Zacarías profetizó del momento que iban a capturar a Jesús. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová. Esto es Jesucristo. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas. Literalmente, cuando capturaron a Jesús, los discípulos se dispersaron. El único que presenció la crucifixión de lejos fue el apóstol Juan. Ni el valientón de Pedro pudo mantenerse ahí. Esta palabra se cumplió. Y el 8 dice:
dice el final del versículo 7, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Eso pasó 70 años después de Jesús. Vino el emperador romano y hizo pedazos Jerusalén y desterró a todo el pueblo y le metió fuego al templo. La mano de Jehová vino sobre los pequeños. ¿Quiénes son los pequeños? Porque el que no conoce a Dios, el que no glorifica a Dios, el que no obedece a Dios, para Dios es un pequeñito. Esta palabra pequeñito apunta a ignorante, a persona que está desprotegido, a persona que no le espera nada bueno, porque el que no busca a Dios está bajo maldición. Jeremías fue claro cuando dijo: maldito el que no confía en Jehová, y el que se aparta de Jehová está bajo maldición. Pero el que confía en Jehová, él estará bajo la bendición de Dios. Entonces eso se cumplió. Pero el versículo, analizar es lo que dice, sigue diciendo el versículo 8: y acontecerá en toda la tierra, esto ya no es en Israel, todo el planeta, dice Jehová, que las 2/3 partes se perderán, serán cortadas en ella y se perderán. Es lo que sucede en este tiempo. Eso es fácil de verlo. Las grandes mayorías de las personas no quieren ir a las iglesias. Nosotros, Pastor Joel, aquí en Kansas, estamos en una gran victoria. Ver este montón de gente en una iglesia, venir a oír un mensaje, es una gran victoria. ¿Quiere que le diga por qué? ¿Quiere que le diga por qué? Porque mañana juega Argentina aquí. Y no cualquiera sacrifica ese partido para venir al culto. Significa que nosotros tenemos a Dios por encima de todo. Sí. Oyó el aplauso está un poquito flojo porque sí. Pero aquí estamos haciendo culto. Las 2/3 partes se van a perder en ella. Y yo no estoy diciendo que es pecado esto, pecado lo otro. Lo que yo estoy diciendo es que a Dios hay que tenerlo en primer lugar en todo lo que hacemos. Dios es primero. A Él sea gloria. Todo lo demás se queda en segundos y terceros lugares. Dios tiene que ser el primero en nuestra vida, en nuestra agenda, en todos nuestros caminos. Considéralo en todos tus caminos. No te fíes de tu propia prudencia. Considéralo en todos tus caminos. Entonces, en pleno mundial, en Kansas City, que ha sido sede de muchos partidos de fútbol, tener el verbo de Dios lleno de gente es una gran victoria. Así que estamos en victoria ahora. Pero las 2/3 partes se perdieron. Porque aquí hay medios apretaditos, podemos caber 1000 personas. Pero en ese estadio donde va a haber ese partido caben 80,000 y ya no hay sillas para vender. Lo que quiero decir con esto es que la palabra se cumple. Las 2/3 partes se perderán, pero la tercera quedará. Yo no sé tú, pero yo soy parte de esa tercera parte. Yo soy parte de la tercera parte. ¿Cuántos se gozan por ser de la tercera parte? Dile a tu hermano: yo soy de la tercera parte que no se perdió. Yo no pertenezco a las 2/3 partes que se perdieron. Yo soy de una que sí se quedó. Y están emocionados y se vale. Yo quería emocionarlos más, porque con lo que sigue yo no sé si se van a emocionar. Versículo 9: y meteré. ¿Quién dijo eso? Jehová de los ejércitos. Y usted cuando está en prueba dice que es el diablo. No, el diablo está fuera de ecuación. Es Jehová el que lo está haciendo. Yo voy a meter en el juego a la tercera parte, porque el plan de Dios es consolidar nuestra fe. El plan de Dios es que nuestra vida espiritual vaya a otro nivel. Y para eso el Señor nos tiene que dar forma. Y para darnos forma nos tiene que derretir en el fuego. Por eso Él usa la analogía del oro y de la plata. Y meteré en el fuego a la tercera parte. Y compara. Y los fundiré como se funde la plata. Y los probaré como se prueba el oro. ¿Cómo es que le dan forma a la plata? La funden, la derriten y después la meten en un molde para que tome la forma que el platero quiere. Pero el proceso comienza con el fuego. Meteré en el fuego la tercera parte. Y los voy a fundir y ya derretidos les voy a dar la forma que yo quiero. Y con el oro, ¿qué es lo que hacen? Probarlo. El oro se prueba. Hay muchos químicos que usan los que trabajan el oro para probarlo. Allá en mi país lo prueban con limón, con ácido de batería, porque los
los vendedores de joyas venden a veces un metal que no es oro y engañan a los clientes. Entonces el cliente aprendió, y para no dejarse engañar le mete lejía al oro, le mete ácido de batería, le mete limón para estar seguro que es oro. La Biblia dice que nosotros como el oro vamos a ser probados. Y al final termina diciendo: Él invocará, ese pueblo que pertenece a la tercera parte, Él invocará mi nombre y yo le oiré. ¿Sabes qué? Invocar es pedir auxilio. Invocar es decir: ayúdenme. Si estoy en problema, auxilio, necesito ayuda. Eso es invocar. Nosotros tenemos a quien invocar. Nosotros cuando estamos afligidos, cuando nos sentimos acorralados, enfermos, con temores, nosotros tenemos a quien invocar. Nosotros pedimos auxilio a nuestro Dios. Tenemos derecho. ¿Cuántos quieren que tenemos derecho? Y la pregunta es: ¿por qué tengo derecho, pastor? Porque Dios te metió en el fuego. Si no dejas que Dios te meta en el fuego, tú no perteneces a la tercera parte y no tienes derecho a pedir auxilio. Nosotros tenemos derecho a pedirle ayuda a nuestro Dios. Cuando Jesús enseñó a orar en el Padre Nuestro, empezó diciendo: cuando oren digan así: Padre Nuestro. Y lo primero que Jesús quiere es que nosotros nos adueñemos del Padre. Esta es una palabra posesiva. Él es mi Padre y Él dice: digan Padre Nuestro. Tenemos derecho a creer que Él es mi Padre y yo lo voy a invocar porque yo soy su hijo. Él me va a ayudar. Él invocará mi nombre. ¿Y qué dice? Y yo le oiré. Y después dice: y diré: pueblo mío. Y él dirá: a ver, ¿qué va a decir el pueblo? Jehová es mi Dios. ¿Y él qué va a decir? Pueblo mío. ¿Y Jehová qué va a decir? Yo voy a decir: Jehová es mi Dios. Y él va a decir: pueblo mío, mío y mío. Él es mío y nosotros somos de él. Propiedad privada. ¿Cuántos se sienten propiedad de su Dios? Ahora bien, esto no sucede si no hay consolidación. El apóstol Pedro escribe en primera de Pedro capítulo 4 versículo 12: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Por qué Pedro dice eso? Porque hay gente que parece que no ha leído este versículo o nadie le ha explicado que todo creyente tiene que ser probado. La fe de los creyentes tiene que ser probada. Entonces, como si no supiera, cuando viene la prueba, reacciona como si no tenía idea que eso es así. Y dice Pedro: ¿qué les pasa? Dice: no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Esto no es extraño. ¿Quién es el hombre y la mujer de Dios que se va a librar de la prueba? Del desierto. Es más, sin desierto no hay siervo de Dios. Todos los hombres de Dios. Mira, si el pastor Joel nos contara todas las anécdotas de lo que ha vivido en las misiones, no acabaría una vigilia. Tal vez nos contó una sola. Esto que estaba contando el apóstol Joel, esto está en peligro. Este tipo de misioneros está en peligro de extinción. Déjame ser un poquito crítico. De todos modos no nos están oyendo afuera, solo ustedes. Pero mira, hay mucho, entre comillas, misioneros que primero investiga cuántos miembros tiene la iglesia y qué tipo de hotel le van a pagar, y si el vuelo va a ser primera clase, y que tenga hasta guardaespaldas, alfombra roja, y si no, no van. Imagínate que les tocara ir a hacer sus necesidades fisiológicas en una letrina, como le pasó al apóstol Joel Gómez. Pero para poder hacer misiones, para poder ganar almas, hay que pagar el precio. Yo creo, pastor, que Jesús estaba mejor en el cielo que aquí. Yo estoy seguro. ¿Sabes qué le dijo Jesús al Padre? Padre, glorifícame con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Dice el apóstol Pablo a los filipenses que él no se aferró al hecho de ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él se despojó a sí mismo y tomó forma de hombre, y estando en condición de hombre se humilló a lo sumo, porque se convirtió en un siervo. Jesús no vivía en la ciudad luz de París. Jesús no vivía en la capital de los casinos de Vegas, Nevada. Jesús no vivía en la capital del mundo, Nueva York. Jesús vivía en el tercer cielo, en gloria. Él es Dios.
Pero Él vino a hacer misiones al planeta, porque el Señor preguntó: ¿quién irá por nosotros? Y Él dijo: envíame a mí. Él vino a hacer misiones al planeta, pero eso conllevó un gran sacrificio. Él terminó muerto en la cruz. Y Él nos dijo a nosotros: ustedes también van a tener aflicciones en este mundo, pero confíen, yo he vencido al mundo. Dios eligió la prueba. No es el diablo que eligió la prueba. Fue Dios que eligió la prueba para que nosotros podamos ser consolidados, para que haya firmeza. Es la prueba la que hace de nosotros un verdadero soldado. 2 Corintios 4:17, el apóstol Pablo dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Qué produce peso de gloria en tu vida? Una tribulación, hermano. Por favor, te voy a repetir eso. ¿Tú quieres tener peso espiritual? Díganme lo que quiere peso espiritual. Entonces tienes que ser atribulado. Esta tribulación momentánea produce en nosotros un eterno peso de gloria. Eso es consolidación. Yo voy a terminar porque hay demasiado para decir, pero yo no quiero cansarte, porque quiero que vengas bien descansadito mañana a la conferencia y al culto. Hay señales, y una de las señales indiscutibles de las cosas grandes que Dios va a hacer es un inicio insignificante. Yo puedo amanecer hablándote de ejemplos, pero imagínate Jesús. Jesús es el Mesías prometido. Está escrito en los salmos, en los profetas, que Dios iba a enviar el ungido. Y la élite religiosa de Israel tenía la mirada puesta en la élite. De alguna de esas vírgenes van a ser el Mesías, porque el profeta dijo que la virgen concebirá. Ellos están creyendo la palabra, pero el Señor no les dijo qué tipo de virgen. Estoy seguro que ellos estaban observando la hija de don Anás. Ellos estaban cuidando la hija de don Caifás. Ellos estaban cuidando las hijas de los grandes, la gente de la élite de Israel. Pero Dios los sorprendió. Una virgen que estaba en el anonimato allá en una aldea, porque hoy es una ciudad, pero en ese tiempo era una aldea llamada Nazaret, concibió y dio a luz en Belén. Y Jesús ya estaba nacido y ellos cuidando las vírgenes donde iban a ser el Mesías. Y por eso cuando el mismo Natanael le dicen: he encontrado al Mesías, y él dice: ¿de dónde? Es el profeta de Nazaret. Y él pregunta: ¿y qué bueno ha salido de Nazaret? Porque la gente no entiende que Dios comienza cosas grandes con cosas insignificantes. Y yo te puedo poner un montón de ejemplos, pero sé que me entendiste. Yo te diré, y es lo que testificaba el pastor Joel, que no cuadro yo por ningún lado, ni académicamente, ni económicamente. Búscame por todo lado. No cuadro para ser un pastor, ni de hondureño. Pastor, no lo digo con melancolía, pero un pastor aquí en Kansas se burló de mí y dijo: si cae migración en esa iglesia, con todo y pastor se van a llevar a todos los miembros, porque no tenía ni uno, ni siquiera con un permiso de trabajo. Todos los miembros y el pastor éramos mojaditos y estábamos ahí. Y otro pastor dijo así, porque aquí me dicen el rajatabla. Dijo ese pastor: a ese pastor solo hondureños del área rural puede que le sigan. Un hondureño académico no va a seguir ese pastor, mucho menos gente de otros países. Y yo me humillé y le dije a Dios: Señor, avergüénzalo, avergüénzalo. Y la primera que Dios trajo fue a Dilcia, que tiene un nivel académico, era banquera en el banco. Y dije yo: ya tenemos una banquera en la iglesia. Y Dios empezó a traer gente académica. Dios trajo a Susan y trajo gente de academia y trajo gente de dinero. Y empecé a darme cuenta que Dios estaba avergonzando al que me menospreció. Porque no se trata de nosotros, se trata de Dios. Es Dios el que se mete. Yo soy pequeño, pero mi Dios no es pequeño. El que me llamó no es pequeño. Yo soy de un país tercermundista, pero el Dios que me llamó es dueño del cielo y de la tierra. Está en el tercer cielo. Yo carezco de condición económica, pero el Dios que me llamó es dueño del oro y de la plata.
A mí me despreció hasta mi familia. Mi familia me menosprecian y no me apoyan. Pero mi Dios envió gente que me apoye. Porque somos menospreciados por la misma familia. Porque no creen en mí. No creen en mi llamado. Porque me conocen y saben de dónde vengo. Pero el que me llamó vino del cielo. Y Él es el Todopoderoso. La consolidación se logra sufriendo el desierto, pagando el precio de la perseverancia. Esto no es del que comienza, sino del que termina. Un inicio insignificante. Quédate así de pie si quieres. Dice el Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 6. Hubo un hombre. No dice que hubo un ángel. No era arcángel, era un hombre como tú y como yo. Y tenía un nombre común. Se llamaba Juan. No tenía un nombre raro como ruso. No, Juan. Pero tenía una cosa diferente. Era un enviado de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios. Se llamaba Juan. Se llamaba Juan. Pero ese hombre era enviado de Dios. Mírame bien, tolerame esta locura. A mí me llamó el Señor. A mí me envió a fundar iglesias. Y Dios me metió el gen a través de ese hombre, el gen de las misiones. Tal vez él no se dio cuenta que mientras daba conferencia, yo estaba apuntando en una libreta. Y yo me iba lleno de cada conferencia. Era una semilla que Dios metió ahí. Crucé los desiertos, pero la semilla iba ahí. Y llegó el tiempo cuando la semilla germinó. Y es la semilla que Dios metió a mí a través de ese misionero. Ahora, pastor, me sentí como niño de kinder ahorita. Si solo en Honduras tiene más de 50 iglesias y nosotros tenemos 2. Pero ahí voy siguiendo los pasos. Ahí vamos siguiendo los pasos. Porque Dios quiere que esta iglesia sea misionera. Mejor voy a parar ya. Vengan los misioneros, los que tienen corazón misionero, vengan al altar. Todo el que quiere remar en este barco, véngase. Si usted no siente eso, quédese en el banco. Pero si usted siente ese fuego por dentro, véngase. Porque grandes cosas hará Dios con verbo de Dios. Vamos a sacudirle el polvo al diablo. Por eso Dios está enviando profetas, evangelistas, ministros de la alabanza, pastores. No para estarnos viendo las caras unos con otros y peleando unos con otros. Es porque vamos a ir. Si nos vamos a quedar todo el tiempo en el nido como las águilas, vamos a terminar peleando. Sentí miedo ahorita de algo que dijo el pastor Joel. Pastor Joel, eso no me había puesto a pensar. Que lo mejor que Dios le da a uno, se lo quita después. Pero yo me pregunté, ¿y si yo me quedo con usted toda la vida preparándole el ambiente para que predique? Entonces no hubiera fundado ninguna iglesia. Ahí estuviera cantando para que el pastor Joel vaya a predicar. Joel tuvo que sacrificar al ministro de la alabanza que le preparaba el ambiente, porque Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes. Y aunque llegue el momento de honrar a un hombre de Dios, y vaya que me siento satisfecho de honrar a este hombre de Dios, pero bendito sea Dios porque me separó de él. Porque si anduviera con él, no hubiera fundado ninguna iglesia, siguiera tocando para que él predique. ¿Estás entendiendo? Y me dio miedo porque yo no quiero que los pastores Vías se vayan, que me sigan ayudando aquí. Y yo no quiero que Jan se vaya, que siga profetizando. Yo no quiero que Julio se vaya, que siga. Pero y si Dios quiere expandir su obra, Él los va a llevar. A Dios sea la gloria.